Estamos de vuelta en Nexos y en la edición de hoy nos acompaña Jessica McDonald, directora de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica, para conversar sobre el modelo integral para la empleabilidad de personas con discapacidad que la UCR lanzó en diciembre de 2017. Muchas gracias, doña Jessica, por acompañarnos y bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, doña Jessica, ¿cómo surge esta iniciativa, verdad, de la Universidad de Costa Rica de crear este modelo integral? ¿De qué necesidad surge? Ajá. Bueno, muy importante, esto es el resultado de un esfuerzo a nivel internacional y nacional por colocar la necesidad de trabajar los derechos de las personas con discapacidad y su derecho al empleo, básicamente. El país desarrolla lo que es la ley número 8862 de protección y inclusión de las personas con discapacidad a nivel laboral. Entonces es muy importante también que la universidad se pusiera a la altura de las necesidades también y de los planteamientos que se tenían a nivel nacional. Entonces se establece la rectoría dentro de sus políticas institucionales. Tenemos la del 2016 al 2020, se establece un punto importante que señala la importancia de la empleabilidad de personas con discapacidad. Entonces se nos solicita a la Oficina de Recursos Humanos desarrollar una propuesta y trabajamos conjuntamente en una convención especializada con diferentes actores sociales de aquí de la universidad, y eso nos permitió de alguna manera desarrollar la propuesta del modelo integral. Que establece ciertas plazas en específico, ¿verdad? Para las personas que no han escuchado previamente hablar de esta iniciativa de la UCR, establece 3 plazas por año para personas con discapacidad, ¿verdad? Con prioridad para ellas y ellos. Existe a nivel país, como usted lo menciona, una ley que establece el 5% de plazas de instituciones públicas, pero la UCR ha querido, por propia iniciativa, tomar estas medidas, ¿verdad? Que de repente no es lo que sucede en la mayoría de instituciones. Es correcto. Más que plazas son 3 tiempos, que lo que se establece la ley, la 8862, lo que señala es las plazas vacantes, el 5% de las plazas vacantes que se puedan destinar a personas en condición de discapacidad. En el caso de la universidad se plantea y se hace un cálculo cuánto implicaría. Esto representan 3 tiempos completos para personas con discapacidad, tanto para administrativos como docentes. Y la rectoría se compromete, como usted lo señalaba, en el 2017, en diciembre, formaliza esta propuesta y pone a disposición estas plazas exclusivamente para personas con discapacidad. Y del 2017 ahora, ¿cuáles retos han ustedes ido descubriendo conforme se trabaja con esta implementación? Porque no es solo que se reserven esos tiempos completos, sino que implica todo un proceso de concienciación en la comunidad universitaria, de preparar a las unidades para ser inclusivas también laboralmente. Sí, eso es muy importante, digamos, la propuesta del modelo integral no nos podíamos quedar solamente con emplear a personas con discapacidad en estos tiempos asignados, sino ver todo lo que implica realmente desarrollar una propuesta inclusiva en nuestra universidad. Entonces la universidad lo que se compromete tanto en hacer un diagnóstico inicial, con PROIDIS se estableció, para identificar cuántas personas con discapacidad tiene la universidad, y esa fue una propuesta interesante con personal administrativo y docente. También desarrollamos este proceso de concienciación, como usted señala, a través de la campaña Oportunidades para Todas y Todos, donde realmente se trató de posicionar la importancia de lo que es incluir a personas con discapacidad y la riqueza que es tener un compañero o una compañera con discapacidad. Y también, doña Jessica, está el tema de cómo ir logrando que las personas con discapacidad que se contratan en la universidad correspondan a diferentes áreas, como usted bien lo mencionaba, desde las administrativas a las docentes también, que es un reto y que responde de alguna manera a la realidad país de la formación de las personas con discapacidad y su acceso a tener capacitación para poder emplearse en puestos, ¿verdad? Que implican una preparación académica bastante elevada, y cómo diversificar también esos tiempos, ¿verdad? De trabajo, que no sean de repente solo en unas áreas de la universidad, sino que se vaya pues esto de manera representativa en todas las unidades que conforman la universidad. Es correcto, digamos, el reto no es simplemente como abrir oportunidades laborales sin realmente ver cómo se reciben esos procesos, ¿verdad? Tanto en el lado administrativo como docente,
que hayan las posibilidades de la apertura. Eso sí requiere que las personas tomen cierta conciencia. ¿Qué significa tener un compañero o una compañera con situación de discapacidad? Y también tener un conocimiento de qué pasa en nuestra institución sobre las personas con discapacidad. ¿Cuáles son esas condiciones laborales? ¿Cuántas son también para tener ese diagnóstico que tuvimos gracias al apoyo del PROIDIS? Y pudimos identificar personas tanto en el área administrativa como docente. También tener apertura a las personas que están recibiendo esos ambientes laborales, que tengan la apertura para que tengan las mejores condiciones para la empleabilidad de estas personas. Y a partir de estas medidas, ¿qué otras necesidades han ido descubriendo, verdad? Porque conforme se va abriendo estos espacios, y como usted bien lo dice, las necesidades de capacitación de las personas que van a estar conviviendo con las personas con discapacidad, pero ¿cuál sería el siguiente paso que usted considera para que la implementación y esta inclusión laboral sea real? ¿Qué otras necesidades o hacia dónde debemos apuntar desde la Universidad de Costa Rica para hacerle frente también a esos retos? Bueno, uno de los retos importantes y que se ha ido desarrollando es adaptar todo lo que son los procesos de reclutamiento y selección, pero especialmente el acompañamiento de estas personas, el proceso de ajuste de la persona a su lugar de trabajo y también del lugar de trabajo hacia la persona con discapacidad. Eso es todo un aprendizaje, no se da en automático. Entonces esta parte sí es una de las áreas más importantes de fortalecer en la universidad. Que las unidades tengan ese apoyo también del acompañamiento y la evaluación continua, darle un seguimiento a ese proceso de asimilación de la persona y que realmente sea una oportunidad. Pero especialmente que podamos consolidar estas iniciativas, que no sea nada más de esta administración, sino que se institucionalice como una política estable en toda la universidad y que realmente hagamos lo que corresponde, que es realmente apostar a una cultura inclusiva en la universidad. Y eso toma años, indudablemente. Así es, pues esperamos poder darle seguimiento desde Nexos a este proceso, que nos alegra muchísimo que se estén tomando estas medidas en la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos mucho, doña Jessica, que nos haya acompañado y contarnos un poquito de este trabajo que se viene realizando en la universidad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y seguiremos conociendo también sobre esta campaña que visibiliza la inclusión en la Universidad de Costa Rica, y justamente don Jorge Lazo es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y a través de la docencia también rompe estereotipos sobre las personas con discapacidad. Mi nombre es Jorge Enrique Olazo Álvarez, tengo en la actualidad 49 años. La discapacidad yo la puedo ocultar, la puedo ocultar con un saco, la puedo ocultar con mis manos, la puedo ocultar de alguna forma, pero uno sabe que está ahí y es mi fortaleza. Entonces, digamos, es como ocultar mi esencia. Soy juez de un tribunal de apelaciones en materia civil, magistrado suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario en la Universidad de Costa Rica. Encontrar en la limitación más bien una posibilidad de vida mejor, porque implicaba que los esfuerzos iban a ser 1000 o a veces 2000 veces más grandes que los demás, pero que la satisfacción iba a ser 1000 o 2000 veces mejor también. Sí, fue una filosofía y una forma de vida, ya viéndolo bien, de no rendirse, de siempre intentar buscar superar todo, de repudiar, si se puede, de alguna forma la frase del no puedo. Yo tengo muchas partes integrales en la vida, el deporte, la pedagogía, y el derecho es parte de ella, o la judicatura sobre todo, que es la posibilidad de hacer justicia a través de sus decisiones. Dice la norma, para modificar el orden, considera lo siguiente: la situación personal o particular de las personas declarantes. Todos le levantaron la mano derecha, pero tiene un problema usted. Véalo bien. Ah, sí. Ajá. Don Jeffrey puede levantar la mano izquierda. Porque Jeffrey es una persona con discapacidad. Entonces, ¿cómo usted atiende a Jeffrey?
desde el punto de vista de una persona con discapacidad sin hacerlo de una forma discriminatoria que se sienta menos. Si usted lo obvia y ninguno lo hace, ¿qué pasa? Nadie lo hizo y lo incluí. Cuando entré a la clase, pues me topé con la sorpresa de que él tenía una discapacidad en un brazo. Cuando está recibiendo clases con él, uno no tiene en mente eso, que él tuviese alguna discapacidad para nada. Todos somos distintos y en la diversidad está la hermosura. Tenemos más historias sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad al volver de la pausa. Preste la atención a la palabra en lesco. Ya casi regresamos. Yo vivo en...